Hoy nos vamos a sumergir en una historia fascinante, el origen de cómo funciona el dinero en el mundo. Vamos a hablar de la arquitectura financiera global, un sistema que, y esto es literal, nació de las cenizas de la guerra más devastadora de la historia. Pensemos por un momento en la pregunta que tenían sobre la mesa los líderes mundiales al final de la Segunda Guerra. ¿Cómo se reconstruye la economía de un planeta entero que está en ruinas? Esa era la cuestión. Y la respuesta que encontraron, bueno, esa respuesta daría forma a nuestro mundo durante las siguientes décadas. Muy bien, entremos en materia. Lo primero que hay que entender es que la principal motivación para crear este nuevo sistema no era solo, digamos, construir cosas de nuevo. No, era un deseo desesperado, casi una obsesión, por no repetir el caos económico que se vivió justo después de la Primera Guerra Mundial. Es que fue un auténtico ciclo vicioso, una espiral destructiva. A ver, después de la Primera Guerra Mundial se tomaron unas decisiones económicas terribles que provocaron una inestabilidad brutal. ¿Y en qué acabó todo eso? En la Gran Depresión. Y claro, a partir de ahí la cosa fue a peor. Guerras comerciales, proteccionismo, todo esto solo echó más leña al fuego de las tensiones mundiales y al final fue uno de los detonantes de la Segunda Guerra. Así que la gente que diseñó el nuevo sistema tenía este fracaso, este recuerdo, grabado a fuego en la memoria. No podían permitir que pasara otra vez. Y para evitar que ese desastre se repitiera, la respuesta tenía que ser, tenía que ser algo grande. Así que fíjense, en julio de 1944, con la guerra todavía rugiendo, delegados de 44 países se juntan en un pueblito de New Hampshire llamado Bretton Woods. Su objetivo, nada menos que diseñar desde cero un orden económico mundial completamente nuevo, una tarea monumental. Pero ojo, que esta conferencia no fue una reunión tranquila para firmar papeles y ya. No, fue, en esencia, un choque de titanes, un enfrentamiento intelectual entre dos de las mentes económicas más brillantes del siglo XX, cada una con una visión del futuro radicalmente opuesta a la otra. En una esquina teníamos a John Maynard Keynes, el genio británico. Él representaba a un Reino Unido que salía de la guerra muy endeudado y proponía algo súper ambicioso, un Banco Central Mundial y una moneda internacional totalmente nueva, el Bancor. Su objetivo era el equilibrio, un sistema justo para todos, y en la otra esquina, Harry Dexter White, el representante de Estados Unidos. Su plan era muy diferente, un fondo cooperativo, sí, pero con el dólar estadounidense, convertible en oro, como el centro de todo. Su objetivo no era el equilibrio, era el liderazgo, el dominio económico de Estados Unidos. Entonces, ¿quién ganó? Pues ganó el plan estadounidense. ¿Y por qué? La respuesta es muy sencilla: poder, poder puro y duro. Es que al final de la guerra, Estados Unidos no era un país más en la mesa, era la economía mundial. Producía casi la mitad de todo lo que se fabricaba en el planeta y, atentos a esto, tenía 2/3 de todas las reservas de oro del mundo. Tenían todas las cartas. Así que su victoria no solo definió el sistema de Bretton Woods, sino que marcó un precedente que vemos hasta hoy. Las reglas de la economía global casi siempre las pone la superpotencia de turno. Y así fue. Con el plan estadounidense como cimiento, el mundo se puso manos a la obra. Ahora vamos a ver cómo funcionaba exactamente este nuevo orden que iba a regir la economía mundial durante las siguientes 3 décadas. El sistema era, en realidad, bastante simple, casi elegante en su lógica. Imaginen una pirámide. Arriba del todo, en la cúspide, está el oro. Su precio se fijó en $35 por onza y no se movía. Justo debajo, el pilar central, el dólar estadounidense. Era la única moneda del mundo que se podía cambiar directamente por ese oro. Y en la base de la pirámide, todas las demás monedas del mundo, que estaban vinculadas al dólar con un tipo de cambio fijo. Esto creaba una estabilidad increíble, una previsibilidad que el mundo necesitaba desesperadamente después de tanto caos. Claro, para que todo esto funcionara, hacían falta unos árbitros, unos guardianes, y para eso se crearon dos instituciones potentísimas, las que se conocen como las instituciones gemelas. Por un lado, el Fondo Monetario Internacional, el FMI. Su trabajo era ser como el policía o el bombero del sistema, vigilar que todo fuera estable y apagar los fuegos de las crisis financieras con préstamos a corto plazo. Y por otro, el Banco Mundial, que se enfocaría en la tarea a largo plazo, financiar la reconstrucción de Europa y ayudar a los países más pobres a desarrollarse. Y un dato curioso, se suponía que iba a haber un tercer pilar. La idea era crear una gran organización internacional de comercio para regular todo el comercio mundial.
pero por temas políticos la cosa no cuajó. En su lugar se creó algo más modesto, el GATT, que era un acuerdo general sobre aranceles. Fue como un plan B, pero oye, sentó las bases de lo que hoy conocemos como la Organización Mundial del Comercio. Bueno, con el sistema ya funcionando, el mundo vivió una época de prosperidad como nunca antes se había visto. Una auténtica edad de oro. Pero, y siempre hay un pero en estas historias, ¿verdad? El propio diseño del sistema, su propia arquitectura, llevaba dentro la semilla de su propia destrucción. Y es que los números son espectaculares. Hablamos de la edad de oro del capitalismo por algo. Durante casi un cuarto de siglo, con la estabilidad que daba Bretton Woods, las economías más importantes del mundo crecieron a un ritmo brutal y constante. El caso de Japón es casi un milagro. Pasó de estar destruido a convertirse en una superpotencia económica en tiempo récord. Y aquí, justo aquí, estaba la falla fatal del sistema. Se conoce como el dilema de Triffin. A ver si lo explico fácil. Por un lado, el comercio mundial crecía y para eso hacían falta más y más dólares circulando. Pero por otro lado, la cantidad de oro que tenía Estados Unidos en sus bóvedas era limitada. Era una trampa, un callejón sin salida. Si Estados Unidos no imprimía suficientes dólares, frenaba la economía mundial. Pero si imprimía demasiados, todo el mundo empezaría a dudar de que tuvieran oro suficiente para respaldarlos. La confianza en el sistema se estaba desmoronando. Esta contradicción era una bomba de tiempo, y finalmente explotó. El sistema implosionó. Así que ahora vamos a ver cómo se vino todo abajo, y lo que es más interesante, qué partes de esa estructura siguen en pie hoy en día. La cosa empezó a ponerse fea en los años 60. De repente, había más dólares circulando por el mundo que el valor del oro que tenía Estados Unidos para respaldarlos. La promesa ya no era creíble. Y entonces llegó el momento clave, el golpe final. 15 de agosto de 1971. El presidente Richard Nixon sale y anuncia al mundo que Estados Unidos suspende la convertibilidad del dólar en oro. Así, de un plumazo, se acababa el juego. El pilar que sostenía todo el sistema acababa de ser dinamitado. Para 1973, todo se había derrumbado. Y con ese derrumbe entramos en la era en la que vivimos ahora. Un mundo financiero completamente diferente. Pasamos de los tipos de cambio fijos y estables a un sistema de tipos de cambio flotantes. ¿Qué significa eso? Pues que ahora el valor de las monedas sube y baja cada día, cada minuto, según la oferta y la demanda. Es un mundo sin duda mucho más inestable y volátil, pero también, hay que decirlo, mucho más flexible. Pero aquí viene lo más interesante de todo. Porque aunque el sistema de tipos de cambio fijos de Bretton Woods murió en los 70, su fantasma, su legado, sigue muy vivo. Piénsenlo. Sus dos creaciones, el FMI y el Banco Mundial, siguen siendo jugadores clave en las finanzas globales. Y lo más paradójico de todo, el dólar, que ya no está respaldado por nada tangible como el oro, sigue siendo, de lejos, la principal moneda de reserva del mundo. El sistema murió, pero algunas de sus piezas más importantes siguen aquí. Y todo esto nos trae de vuelta al presente, con una pregunta final, una pregunta que está muy en el aire hoy en día. En un mundo con nuevos gigantes económicos, con crisis globales como el cambio climático o las pandemias, cosas que los arquitectos de Bretton Woods ni se imaginaban, ¿necesita el mundo un nuevo Bretton Woods? ¿Un nuevo gran acuerdo para el siglo XXI? Si algo nos enseña esta historia, es que el orden financiero mundial no es algo eterno ni natural, se construye, y por lo tanto, también se puede reconstruir.